1 Corintios 4:20. Muy bien, ¿ya lo tienen? Los que no, pues pongan atención. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 4:20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo voy a repetir de nuevo, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La traducción lenguaje actual lo describe de mejor forma, que dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Ahí se puede entender con mayor profundidad. Dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, yo pregunto, ¿alguien de los que están acá pertenece al reino de Dios? Levante su mano. Yo creo que todos pertenecemos al reino de Dios. Media vez, como platicamos el domingo pasado, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, si nosotros ya pertenecemos al reino de Dios, entonces lo tenemos que demostrar no solo en base a lo que decimos, sino también en base a lo que hacemos. Yo no sé si ustedes han conocido o han tenido familiares o amigos que son pura casaca, pero no hacen nada, ¿verdad? Así que sí, que yo tengo que no sé qué, que yo viajé a tal lugar, que no sé qué. Y cuando hay gente que conoce ese lugar y le dice, pero tú fuiste a tal lugar, a tal calle que se llama tal y tal. No, yo pasé cerca, como a 10 cuadras nomás, pero no. Entonces ahí uno se los cacha, ¿verdad? Uno dice, este es solo casaca, ¿verdad? Entonces, hay cristianos que somos casaqueros y medio, pero realmente no hay en este caso una convicción en base a lo que hacemos. Yo a veces bromeo cuando digo que hay hermanos que están en algunas congregaciones y que hasta cambian el tono de voz, ¿verdad? Y dice, oh, siervo del Señor, es que el Señor Jehová del Altísimo, y empiezan a sacar unas palabras que uno dice, wow, increíble. Pero ¿qué pasa cuando salen de la iglesia? Ahí cambian completamente, ya salen igual como normalmente son, ¿verdad? Y hay una frase que dice que el perico en cualquier lado es verde. Entonces, si en 1 Corintios 4:20, traducción lenguaje actual, dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Para ponerlo en contexto, esto lo comenta Pablo cuando mandó esta carta a la iglesia de Corinto, y los miembros de la iglesia de Corinto hacían alarde de muchas cosas. Entonces Pablo ahí como medio a la defensiva decía, cuando yo llegue, voy a ver si realmente estos hermanos de esta iglesia son lo que ellos dicen que son. Ahora, para entrar de lleno al tema de esta mañana, que no solo hablemos, sino demostremos, yo quiero que hablemos de dos cosas en base a lo que Cristo quiere que nosotros hagamos como iglesia. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que Cristo vino a este mundo y nomás empezó su ministerio, empezó a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después de eso empezó a predicar la famosa prédica del monte. Ahí desarrolló un montón de prédicas, si quieren llamarlo así. Pero paralelamente a eso, de la prédica, también hacía muchos milagros. Entonces, el reino de los cielos se divide en este caso, en ser parte del reino de los cielos, en compartir el reino de los cielos, o sea, la palabra, y aparte de eso, movernos en lo sobrenatural. Y les voy a poner un ejemplo, y ese ejemplo lo vamos a dividir en dos. Eso está en Mateo capítulo 10 y versículos 5 al 7. Y dice la palabra del Señor: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Eso era previo a lo del libro de Hechos, porque en el libro de Hechos 1:8 le dice:
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero acá era como un demo, por decirles algo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Ustedes vayan, pero en este caso, ahorita no entren por caminos de gentiles, ni vayan por camino o ciudad de samaritanos. Porque era la prueba, era como el demo, era una práctica supervisada. El versículo 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mira lo que dice el versículo 7, ahí está lo central. Dice, y yendo, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vienen sus discípulos y le dice, vayan y digan primero, vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí viene Jesús y les dice, vayan, comenten esto, pero el versículo 8, mira lo que tienen que hacer. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El domingo pasado, cuando terminó la prédica, empezamos a orar unos por otros. Los que tenían necesidades de salud o cualquier otra necesidad se pusieron de pie, o los que tenían que sanar algo en su corazón, pues de igual forma se pusieron de pie. Y los que sentían en su corazón, pues oraban por estas personas. Y eso es lo que hay que hacer, ese es el mover. A veces nosotros venimos a la iglesia y así con la enfermedad que venimos, con esta misma enfermedad nos vamos. Tendría que ser diferente. Por ejemplo, si yo tengo alguna enfermedad, me puedo acercar al pastor asociado, a la pastora Sandrita o a cualquier líder de alabanza, líder de jóvenes, líder de anfitriones, a cualquier líder y decirle, hermano, ¿usted puede orar por mí? Me siento mal, tengo tal dolor. ¿Me puede librar de mi sueño? No, perdón, eso no se puede. Pero cualquier otra enfermedad sí. Cualquier otra dolencia sí. Pero la idea es que en este caso, nosotros hagamos viva la palabra, que nosotros vivimos en un reino, habitamos en el reino de Dios y por consiguiente tenemos que habitar en ese reino. Entonces, viene Jesús y le dice a sus 12 discípulos, vayan, prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. No está hablando de que dice, mire, prediquen de la prosperidad. No dice eso, está hablando que prediquemos del reino de los cielos. Y en resumen, el reino de los cielos está en el libro o en los libros de los evangelios. Porque el libro de los evangelios es una mezcla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces ahí es donde se condensa. Entonces viene Jesús y le dice, vayan, prediquen que el reino de Dios, Dios mismo descendió a esta tierra. Y después dice, vayan y salen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios. Y dice, lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de vuelta. Hay 3 evidencias que nosotros en este caso pertenecemos al reino de los cielos. Y en este caso quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 13 y versículo 23. Y aquí habla el hecho de dar fruto. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Alguien podrá decir, pastor, pero ahí no dice nada del reino de los cielos. Lee unos versículos anteriores cuando Jesús empieza a hablar de eso y dice, la palabra del reino, dice ahí. Entonces viene Jesús y dice, el que recibe, el que escucha la palabra del reino de los cielos, y ahí empieza a decir la palabra del reino que es esparcida en espinos, en piedra, etcétera, etcétera. Pero al final dice, más el que fue sembrado, o la palabra del reino que fue sembrada en buena tierra, en este caso nosotros, dice, ese es el que oye la palabra del reino, solo aparte que la oye, entiende la palabra del reino y después dice y da fruto. Nosotros no podemos quedarnos, hermanos, como
como una planta que no da fruto. Hace tiempo Luisito nos regaló una planta de banano, no sé si así se dice, pero nos regaló un bananal, no sé, algo así. Total de que yo lo sembré en la esquina del patio, del patio de mi casa, a la esquina, ahí lo sembré. Pasó un año y ya empezó a crecer. Pasó otro año, creció más. Otro año creció aún un montón y yo decía, Dios mío, ¿y esa cosa cuándo va a dar fruto? Total, y que empezó a echar ramas y ramas y ramas y ramas. Empezó a sacar un montón de hijitos y de todo, pero lo menos que sacaba era fruto. Total, que un día me le acerqué al palo o al árbol, no sé, o a la planta, al bananal. Y le dije, mira, bananal, aquí entre nos, le dije, si no das fruto este año, te voy a cortar. Y miren ustedes, total y que pasó el tiempo y de repente empezó a salir una cosita como, ¿cómo le llamas a eso? Ajá, exacto, como un pequeño brazo y una pelotita hasta adelante. Y poco a poco empezó a hacer más grande esa bellota y un montón. Y después el árbol o la planta empezó a hacerse, casi se caía. Una penca, una pencona así de bananos. Yo, wow. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dado frutos? Pasa la guaraña, dirían por ahí. La podo, porque no da fruto, no sirve. O sea, aparte de eso que hay plantas para poner bonito el lugar, pero hay plantas que sirven para dar fruto. Y aquí la palabra de Dios dice que nosotros vamos a dar fruto. Y no solamente cualquier fruto, sino está hablando que en este caso vamos a dar fruto y ese va a producir al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿A quiénes va a pasar esto? A los que estamos en el reino, los que hemos escuchado la palabra del reino, los que no solamente hemos escuchado, sino entendemos la palabra del reino y damos fruto. Hermano, mira, nosotros podemos pasar todo el año con la pastora Sandrita, con el pastor Andrés. Podemos pasar todo el día hablando, todo el año, inclusive decirle a Byron y al equipo de jóvenes, miren, hablen ustedes también del reino. Y podemos inundarlos de la palabra, de activarse en el reino. Pero si ustedes, como diría mi abuelita, por aquí les entra y por aquí les sale, no vamos a dar fruto como dice la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que antes le decían a los cristianos que no daban fruto, le decían que eran los hermanos que calentaban bancas? ¿Por qué? Porque solo llegaban literalmente a calentar bancas. Y realmente dígame, ¿estaba bien que ellos asistieran a la iglesia? Está bien que vayan a la iglesia. Porque hay otra parte que dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero aparte de congregarnos, tenemos que dar fruto. Y dar fruto en abundancia quiere decir esto al 100, al 60 y al 30 por uno. O sea que la primera evidencia que nosotros somos parte del reino es que en este caso oímos, atendemos la palabra, pero aparte de eso también damos fruto. Es como, por ejemplo, cuando uno se casa. Cuando uno se casa y ya lleva unos 6 meses de casados, 8 meses de casados, y no sale la evidencia, entonces lo primero que uno le preguntan es, ¿y para cuándo vienen los niños? ¿Y cuándo van a tener el primer bebé? Entonces le dicen a uno, es que estamos planificando, queremos hacer nuestras cosas primero, pues viene el bebé. Pero lo primero que viene a la mente es cuándo van a tener el bebé, porque el bebé es el fruto del amor, de la unión de esta pareja que se casó. Entonces, por consiguiente, Dios te está preguntando, ¿y cuándo vas a dar fruto? Dios te está preguntando, ¿y cuándo vas a dar tu primer bebé? ¿Y cuándo vas a dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno? Lo segundo que quiero que miremos es que si estamos en el reino, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir evolucionando. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32.
Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos, escucha esto, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó, sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando creció es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Dice al principio, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Y aquí dice que es tan pequeño cuando se siembra en nosotros, pero tiene que ir creciendo y evolucionando. Y se hace tan grande, que al final dice que en sus ramas hace nido las aves. A ver, Daniel, ¿qué pasaría? Ahorita tenés como unos 21 años, no. ¿20 cuántos? 24, ok. Imagínate, Daniel, que a tus 24 años tuvieras la mentalidad de 24 de años, pero que tuvieras el cuerpo de 2 años, que medio caminaras. y que Andrea te dijera, venite papadito. O sea, no coincide, ¿verdad? No coincide el tamañón o la edad y el bebé y caminando ahí medio caminando, ¿verdad? No coincide. ¿Por qué? Porque tenemos que evolucionar por naturaleza, por fabricación natural. Nosotros evolucionamos. Todo en la vida evoluciona, hasta la tecnología. El celular que antes tenías no es el mismo que ahora tienes, tampoco te cuesta lo mismo, pero ha evolucionado y de igual forma nosotros tenemos que evolucionar como hijos de Dios. Y este es el ejemplo que Cristo pone y dice, el reino de los cielos en nuestra vida es como una semilla que es pequeña, pero que va creciendo hasta que se hace tan grande y se forma, y que es la legumbre o la hortaliza más grande, y que después se forma un árbol donde las aves hacen su nido. Si nosotros miramos y sacamos cierta analogía de esto, es que primero tienes que cuidar esa semilla del reino de los cielos que se implantó en ti. Y poco a poco va a ir creciendo. Y yo me imagino que cuando dice la palabra del Señor, que llega a ser un árbol grande, frondoso, y que hay aves que llegan a ser sus nidos, eso me da la idea a mí de que va a llegar tarde o temprano que nosotros vamos a poder ayudar a otras personas, no solamente para cuidarlas, sino que también para que ellos crezcan. Y de eso se trata el reino de los cielos. Cristo le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Y hacer discípulos, ¿qué es? Enseñarles el ABC. Y cuando ellos crecen, ellos tienen que enseñar a otros. Y ese es el proceso del reino de los cielos. Y ese es el éxito de hace más de 2000 años que Cristo empezó a proclamar el reino de los cielos se ha acercado hasta nuestras fechas. El tercer punto es que si estamos en el reino de los cielos, tenemos que llevarlo, tenemos que comunicarlo a donde nosotros estamos. De verdad yo soy impresionado lo de la tecnología, cómo en muy poco tiempo y tan barato uno se puede conectar con cualquier persona por todos lados, por todo el mundo. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando empecé a salir del país a ciertos negocios, por ejemplo, a El Salvador, yo tenía un celular y total de que había un famoso roaming, no sé si se recuerdan, que había que activarlo, pero era carísimo ese servicio. Y me recuerdo que, no me recuerdo si fue Joseph o mi hijo Jason que jugaban base en ese entonces,
Y total de que él no sé si fue Joseph o Jason, me dijo, mira papá, ¿me puedo llevar el celular? ¿Me puedo llevar mi celular para comunicarme con ustedes? Total de que yo le dije, mira, está bien, te lo llevas, pero no lo vayas a encender solo a alguna emergencia y me llamas. Porque se activaba el roaming. Total de que se fue a jugar no sé si fue a El Salvador o a Honduras, y cuando regresó yo le pregunté, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Y utilizaste el celular? Un poquito nomás, pero lo apagué rápido. Bueno, está bien, pero no me llamaste. No, es que no hubo emergencia. Total de que a fin de mes, cuando llegó la factura, yo me recuerdo que pagaba como 200 quetzales por el servicio del celular de él. Y la factura me llegó por el servicio de roaming 1,460 quetzales. Y yo, por poco me daba un paro facial. Pero era carísimo. Pero ahora, con el plan que uno tiene, uno se puede ir a Estados Unidos, se puede ir a Argentina y no le cobran de más. Porque hay un plan que se llama, y eso no me lo ha pagado ni Claro ni Tigo, que se llama Cero Fronteras. Y uno puede comunicarse. Obviamente si tienes el plan, ¿verdad? Pero en este caso, pues obviamente la tecnología donde yo voy es que uno puede comunicar la palabra del Señor por donde uno quiera, donde uno sea. Miren tantos influencers que hay, tantos youtubers que hay, para bien o para mal, pero ahí están. Unos que no dan risa, más bien dan lástima, pero ahí están. Uno los mira porque dice, la pobrecitos estos TikTokers que uno dice, Dios mío. O esos youtubers, uno dice, Dios santo, ¿verdad? Pero bueno, como diría ahí un youtuber, ¿verdad que sí los miran, verdad? Pero yo lo que voy es de valga la redundancia, de ser parte del reino de los cielos, es que comuniquemos el reino de los cielos. Y alguien puede decir, no hombre, pastor, es que mire, yo no puedo hablar, a mí me cuesta, mire que esto y lo otro. Pero ahí está subiendo fotos, haciendo no sé qué cositas en las redes. Eso lo puedes utilizar para comunicar la salvación de Cristo. O sea, de que no hay limitantes para comunicar el reino de los cielos. Mira lo que dice Mateo 28, 18 y 20. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto se resume en la gran comisión. Esto no es una opción, esta es una ordenanza, este es un mandato que Cristo nos dio a cada uno de nosotros. Entonces, eso no se trata de una iglesia, eso no se trata de una organización. En la iglesia nos organizamos para evangelizar y para llevar la palabra del Señor. Pero el mandato es en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros fue sembrada la semilla del reino de los cielos, para que vaya creciendo y que tarde o temprano se haga un gran árbol que inclusive las aves posen y hagan nidos ahí. Los que se conectan el día jueves, estamos hablando del libro de Hechos. Y pudimos ver que en este caso, Esteban y Felipe no eran parte de los discípulos, pero Dios los utilizó en gran manera para predicar el evangelio, para llevar el reino de los cielos. O sea que no se trata de alguien o algún llamado específico y puntual, sino se trata de todos los que somos ahora parte del cuerpo de Cristo, que somos parte del reino de los cielos, que nosotros comuniquemos las buenas nuevas de salvación. Y algo donde yo quiero hacer énfasis es cuando Cristo dice toda potestad. Hablamos que el reino de los cielos es que la gloria, el poder de Dios vino a esta tierra. Entonces viene Cristo y dice, toda potestad, todo esto yo se los doy a ustedes para que ustedes vayan y hagan discípulos, para que nosotros vayamos y sanemos enfermos, sanemos leprosos, hagamos muchas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Ya para ir terminando,
Regresemos a lo que dice 1 Corintios 4:20 con el versículo que empezamos. Reina Valera dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Traducción lenguaje actual dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no por lo que dice. Por ejemplo, muchachos, si algún momento ustedes se hacen novio de alguna chica y la chica les dice, sí, yo acepto ser tu novia. Y pasa un mes y no les da un beso. Ustedes dirán, tal vez que es tímida o tal vez tiene mal aliento, tal vez, no sé, se siente. Entonces dice, bueno, voy a esperar otro mes. ¿Y qué pasa si al siguiente mes no les da un besito? Y cuando ustedes quieren abrazarla, se ponen así como, ay. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quiere o no quiere? ¿Le gusta o no le gusta? Porque muchas babean por mí. Cuando uno quiere a alguien, se lo demuestra. Cuando uno quiere lograr una meta, uno se desvela, trabaja duro, estudia, se prepara para alcanzar eso de lo que uno quiere. Y el reino de los cielos es igual. Yo no puedo decir que soy cristiano si no doy evidencias que en este caso el reino de los cielos está en mí y yo pertenezco en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que allá afuera la naturaleza entera está esperando el despertar de los verdaderos o de los hijos de Dios. Allá afuera está esperando la gente que evidencies que el reino de los cielos está en ti. ¿Y cómo funciona esto? Miremoslo desde lo más básico hasta lo más complejo. Lo esencial en el reino de los cielos es el primer mandamiento, el primer y gran mandamiento. Es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Eso es lo básico, eso es lo primero. Lo segundo, y Jesús dijo, en estos dos se resume la ley, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Y eso significa es hacer el bien. Y alguien diría, y sin ver a quién. Vayamos por la calle. Tampoco estoy diciendo que le riamos a Raimundo y a medio mundo, si no nos van a decir, eso está zafado, ¿verdad? Pero a los que nosotros queramos llegar y Dios pone en nuestro corazón, vayamos y sirvamos de bendición para que demos evidencias que Dios habita en nosotros, que el reino de los cielos está en nosotros y que nosotros somos parte de. En este caso, el tercer punto es que el fruto del Espíritu tiene que empezar a brotar en nosotros. No podemos seguir siendo amargados, bravos, machete cuto, mecha corta. No, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ser. No, hermano, es que yo así soy, mi abuelito así era, y por eso yo soy bravo. Pero ¿acaso no la palabra del Señor dice que el que está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas? Es cierto, tú tienes un carácter que es diferente y nadie te puede quitar ese carácter. Por ejemplo, Pedro tenía un carácter también fuerte, pero él utilizó ese carácter fuerte para predicar y no importando lo que le fuera a pasar. Eso era lo importante, utilizar su carácter. Pero hablando del fruto del Espíritu, lo primero que tiene que evidenciar es el amor, es la primera evidencia del fruto del Espíritu.
Después sigue amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermano, mira, a veces cuesta mantener la templanza. Y alguien te dice, mire, cuente hasta 10, mire, he contado hasta 1000, pero cuesta. ¿A cuánto nos cuesta? Nos cuesta. O por ejemplo, los que tratamos con clientes, ¿verdad? Uno le dice, mire, es que la cosa es así. Y el cliente, no, es que es así, que no sé qué. Mira, pues que le voy a explicar de nuevo, es que es así. No, es que es y uno por dentro, uno se empieza a poner entre medio verde y morado, ¿verdad? Dame paciencia, Señor. Ahí es donde tenemos que evidenciar que somos parte del reino de los cielos. Y el cuarto punto, y es donde vienen los dones para sanar, para hacer milagros, para dar profecías, para dar consejo de sabiduría o un consejo sabio. Y todo esto nos ayuda para evidenciar que el reino de los cielos está en nosotros. Yo hablaba el viernes con unos jóvenes que fuimos a cenar y yo les decía que muchas veces nosotros jugamos a la iglesia. No recuerdo, o mejor dicho, yo recuerdo cuando estaba un poco más joven, me recuerdo que había unos niños que jugaban a la iglesia, se ponían a cabal en la cuadra donde yo vivía antes, y total de que decía, ¿de qué jugamos? ¿De qué jugamos? Ya no jugaban a tirar la lata o arrancar cebolla ni nada por el estilo. Yo creo que muchos jovencitos no saben de lo que estoy hablando, pero muchos contemporáneos saben de qué estoy hablando. Y total de que me recuerdo que decían, ¿de qué jugamos? ¿De qué jugamos? Y los niños decían, juguemos de iglesia, porque obviamente tenían familia que eran cristianos, ¿verdad? Hermana Alba, ¿verdad? Se recuerda. Entonces decía, juguemos de iglesia. Está bien, entonces decía que tú vas a jugar tú vas a recoger la ofrenda, tú vas a ser el que va a los anuncios, tú vas a cantar, tú vas a predicar y así cada uno, ¿verdad? Y total es que llegaba un niño y empezaba a cantar y sí, que no sé qué, y después salía el otro niño, entraba el otro niño, recogía la ofrenda, oraba por la ofrenda, recogía la ofrenda, puras piedritas ponían en las ofrendas, como algunos dicen, no, ustedes no, ¿verdad? Pero total es que jugaban de iglesia. A lo que yo voy es que jugamos de iglesia. Solo venimos, cantamos, ofrendamos, escuchamos y nos vamos. Pero no hay una evidencia en nosotros que el reino de los cielos está vibrando en nosotros, tratando de salir y dar evidencia hacia la gente. Hermano, la palabra del Señor dice que en los últimos días la iglesia va a ser perseguida. Gracias a Dios todavía falta para eso, no sé cuánto tiempo. Pero hoy que tú te puedes poner en una calle y gritar a los cuatro vientos que Cristo vino a esta tierra y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra, tú te puedes parar y gritar a los cuatro vientos. Y si te da vergüenza, ok, ahí están las redes y en este caso comenta, publica. O simplemente con tu testimonio das evidencia que Cristo puede cambiar y transformar vidas. Pero ya ha llegado el tiempo de dejar de jugar de iglesia, de jugar de cristiano. Sino ha llegado el tiempo de salir de las bancas, salir de la iglesia y dar evidencia que Dios está en nosotros. Yo quiero invitarte, en primer lugar, a los que no pudieron venir hoy, que vengan a la iglesia. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Hay algunos hermanos que no vinieron hoy porque están contagiados, ya sea de gripe o de COVID, y otros que pasaron cerca de un covidiano, entonces por precaución, entonces no pudieron venir. Pero aparte de ellos,
yo quiero invitarte que tú vengas a la iglesia. Y aparte de venir, trae a alguien a la casa del Señor. Y así vamos a empezar a dar evidencia que somos parte del reino de los cielos. Y con eso termino. Como chapines somos casaqueros y medios. Más los hombres. Alguien decía por ahí, casaca mata carita, ¿verdad? O sea, no podemos ser muy guapos, pero la casaca así, ja. ¿Verdad que sí, Kevin? ¿Por qué? Porque somos buenos, ¿verdad? Somos buenos. Pero aparte de tanta casaca, actuemos. Hablemosle a la gente. Lleguémosle a la gente, porque la gente necesita de Cristo. Y para eso fue instituida la iglesia. La iglesia no fue para poner un nombre o una misión, sino eso solamente es una delimitación para organizarnos. Pero a nivel general somos el cuerpo de Cristo. Y el llamado específico es predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Ese es el llamado. Y yo te exhorto y te invito a que salgamos de nuestra comodidad y que de ahora en adelante hagamos viva la palabra en nuestro corazón. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque sin duda alguna estamos siendo parte del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, como oraba la iglesia primitiva, que nos dieras de nuevo para compartir tu palabra. La iglesia primitiva decía, Señor, da de nuevo a los discípulos, que ellos puedan predicar con tal de nuevo, con tal conocimiento, con tal convicción. Y lo mismo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos acá y los que nos están viendo, nosotros podamos compartir tu palabra, hablando y no hablando, diciendo y no diciendo. Al final, tú vas a usar cada uno de nosotros en base a los talentos y habilidades que tú nos has dado, Señor. Lo importante es que nadie se quede sin escuchar de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Señor, nos ponemos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú nos uses en gran manera, Señor. Yo sé que a partir de este momento tú nos vas a inquietar a hablar de ti, a comentar de ti y a traer personas a tu casa para que podamos compartir las buenas nuevas de salvación, a ser discípulos, como dice tu palabra, y que podamos ir más hacia allá. Bendice a cada uno por nombre. Permite, Señor, que esta semana sea una semana de gran bendición. Aprovechando este mover, si tú tienes alguna necesidad, alguna petición, algún trabajo, algún negocio, ese es el momento que vamos a utilizar. Levanta tu mano si hay alguna petición y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús por esas necesidades y por esas peticiones. Señor, el reino de los cielos es para ver cosas sobrenaturales. Y en este momento, Señor, yo levanto mi mano juntamente con mis hermanos, ya que si tenemos necesidades en este momento, te pedimos que tú obres de una forma grande y sobrenatural. Si es por empleo, abre ventanas de bendición. Si es por un negocio o por ampliar, Señor Jesús, la cartera de esta empresa, te pido, mi Dios, de una forma sobrenatural, que tú obres, Padre eterno. Si en algún caso hay alguna necesidad en algún hogar, en algún matrimonio o en alguna empresa, te pido, mi Dios, que tú obres, mi Dios. También te pido, Señor, que obres por sanidad en cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, y te pido, Padre, de que esta semana sea una semana de gran bendición. Gracias te lo pedimos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.